Este, este tema entonces es el mismo tanto para sistemas inteligentes como para minería de datos, eh, que tiene que ver con el aprendizaje no supervisado que les comentaba, que es la otra rama del aprendizaje automático, que, bueno, en este caso se llama no supervisado porque lo que no tiene los datos con los que va a trabajar estos algoritmos no tienen la etiqueta o el valor verdadero o valor correcto de salida, como veíamos en los datasets anteriores, que era así, si el paciente estaba enfermo o sano, o a qué clase de lirio, por ejemplo, pertenecía la flor, ¿sí? En este caso no, están las variables de entrada, pero no está la variable de salida, o sea que no hay una variable o una etiqueta que el algoritmo tenga que aprender a reconocerla como la correcta. Acá el criterio es que busque similitudes, básicamente es para que busque similitudes, como les voy a plantear en, en el resto de la clase, para mostrarles cómo trabajan estos algoritmos, donde justamente eso, van a tratar de, tiene un conjunto de entrada, los datos crudos, digamos, el algoritmo lo que va a hacer es tratar de agruparlos a esos datos, tratando de ubicar en grupos o clusters, eh, grupos o clústeres diferentes a los datos que más se parezcan entre ellos, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay, bueno, hay figuritas, ¿sí? Se tienen figuras geométricas y, bueno, encontrará que estas que tienen cuatro lados son más similares entre ellas, ¿sí? Pueden ser cuadrados de diferentes medidas, por ejemplo, ¿sí? Entonces encontrará que el criterio, la similitud que tienen todos estos datos es que tienen cuatro lados y que estos tienen tres lados y que estos bueno, tienen forma circular, no tienen ningún lado recto, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la idea. Em, lo que les decía para que, porque puede llevar un poquito de tiempo, es en Orange, para que agreguen una herramienta que nos permita visualizar, entender uno de los algoritmos que vamos a ver. ¿Sí? Entonces van a ir acá en Options, arriba, donde dice File, Edit, View. Ahí van a Options. Acá tienen que venir a Add-ons. Add-ons. Que es como agregar paquetes extras. Y ustedes lo que van a tener que agregar es este que yo ya tengo marcado acá. Ustedes lo tildan, que dice Educational. Educational, que es el 1, 2, 3, el cuarto. ¿Sí? Educational. Ese. Y este explica. Bueno, y ya que están ahí, márquenle también el associate, que es el segundo. Lo tildan a ese, después acá con den OK, va a empezar a descargar esos plugins, ¿sí? Bueno, acá de paso, dar una mirada tiene para, por ejemplo, para análisis de imágenes, ¿sí? Para análisis de texto, por ejemplo, ¿sí? Le va a agregar otros widgets que van a tener esa capacidad, digamos, para hacer análisis de, sí, de datos que en este caso no sean tan como los que estábamos viendo, que eran numéricos, sino que tengan otro tipo de características. Por ejemplo, lo que es la minería de texto, o lo que es el análisis de imágenes, también se lo denomina visión por computadora, esa área dentro de lo que es inteligencia artificial, que es algoritmos que permitan reconocer, por ejemplo, objetos dentro de imágenes, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos widgets los pueden agregar acá. Series de tiempo, también series temporales, también es otro contexto que tiene características también específicas de esos datos, ¿sí? Son datos que, bueno, van mostrando cómo evoluciona ese dato a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ahí puede resultar interesante y hay algoritmos que se especializan en eso, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo del, del tipo de datos, la disciplina donde la que estén trabajando, pueden, pueden agregarle también estos, sí, como plugins, add-ons le llama acá. Sí, son paquetes de widgets con herramientas o algoritmos para contextos específicos.
Pero bueno, el que necesitamos nosotros es el de Educational y después Associate. Vamos a ver si con la gente de minería de datos lo trabajamos la clase que viene. ¿Sí? Entonces ya de paso ya lo dejan instalar. Bueno, eso le dan OK. Creo que se instala y después les pide que reinicien el programa, así que por eso les digo, háganlo ahora, cosa que se vaya instalando y ya cuando pasen y les pida reiniciar, reinician y ya cuando pasemos a la práctica ya lo tengan listo. Bueno, a ver, les quiero mostrar esto es con diapositivas sin inteligencia artificial, Notebook LM. Eh, Después les muestro a ver qué es lo que generó la IA también, pero me parece primero que veamos acá de qué se trata. Hoy vamos a trabajar en esto, dentro de lo que es el aprendizaje no supervisado, específicamente lo que es técnicas de agrupamiento, o como es el término en inglés, cluster. ¿Sí? Y ahí hay dos tipos de estrategias para hacer el aglomeramiento, el agrupamiento, ¿sí? El agrupamiento, ¿sí? O el clúster. Una es de forma particional, como vamos a ver, les voy a explicar y vamos a probar con un algoritmo específico que implementa esa estrategia que es Camins. Y después hay una estrategia de forma jerárquica, que también les voy a explicar cómo es lo aglomerativo y lo divisivo. Bueno, esto es lo que es sobre asociación, que eso será para otra clase con mm, la gente de minería de datos específicamente. Bueno, si lo vemos de un punto de vista gráfico, bueno, ¿se acuerdan que en el taller sobre aprendizaje supervisado era porque las tareas eran hacer clasificación o regresión, que era básicamente predecir valores categóricos, valores discretos o predecir valores continuos, que el algoritmo aprenda a predecir con un alto grado de exactitud. Bueno, ahí vimos algunas métricas que son interesantes como para evaluar el desempeño del algoritmo, pero bueno, es hacer predicción. En tanto que el aprendizaje no supervisado, lo que tenemos como objetivo es obtener una descripción de los datos. Y ahí hay dos grandes tareas. El agrupamiento o clustering y lo que es asociación. ¿Sí? Eh, el agrupamiento lo que busca es encontrar casos similares, encontrar similitud dentro de los datos. A ver si lo vemos como nuestros datos son una tabla, digamos, una planilla de Excel, como vieron. Eh, bueno, en esos datos lo que trata de buscar es filas que por sus valores sean bastante similares. ¿Sí? Desde, por ejemplo, no sé, caso concreto así, o hablando de si tenemos datos de la historia o el recorrido académico, como se llama, el historial de ustedes en el CIU Guaraní, por ejemplo, en todo lo que sea notas de examen de todas las materias, bueno, podríamos poner así un listado de alumnos de, por ejemplo, ingeniería en informática, que de los últimos 10 años, o del plan, sí, el plan nuevo creo que empezó en 2011. Supongamos que completaron en 2015, 2016, como los primeros egresados de ese plan. Bueno, podríamos arrancar desde ahí, del CIU Guaraní, desde los que ya completaron la carrera, desde 2015 hasta 2025, por ejemplo. Entonces, un algoritmo de agrupamiento, de clustering, trataría de buscar, a ver, alumnos que tuvieron, por ejemplo, desempeños parecidos a lo largo de toda la carrera, podríamos decir, o en el área de formación básica o en el área de las tecnologías aplicadas, ¿sí? Cómo se divide ahí las áreas dentro de lo que es el plan de estudio, las materias. ¿Sí? Bueno, ahí podría encontrar similitudes entre desempeño académico, básicamente, de alumnos. ¿Sí? A eso, por supuesto, no solamente se le puede poner las notas, sino también los datos de, no sé, la situación laboral de ustedes, la distancia a la que viven de la facultad, eh, medio de transporte, o sea, podríamos tener datos también socioeconómicos si quieren, y se podría ver entonces, encontrar alguna
alguna forma de describir el fenómeno que hay, ¿sí? ¿Qué grupos de alumnos encontramos en cuanto a similitudes en su desempeño en la carrera? Como les planteaba la vez pasada, decir, bueno, podríamos decir, no lo tenemos que decir nosotros específicamente, hay un grupo de personas que la hacen como al día, digamos, a la materia, la hacen dentro de 5 años, entre 5 y 6 años, después los que están que demoran para completar la carrera entre 7 y 9 años, y los que demoran 10 o más años, por ejemplo. ¿Sí? Pero no es esa segmentación la que tenemos que establecer nosotros, sino que la va a encontrar, el algoritmo solo nos va a decir eso, va a encontrar dónde están como las características, por ejemplo, en la duración para completar la carrera, el tiempo que les demanda completar la carrera. ¿Sí? Pero va a encontrar casos similares, eh, y pasando en limpio esto, más allá del ejemplo que les daba, es entre las filas, ¿sí? Entre las filas. En cambio, las reglas de asociación va a encontrar similitudes entre los datos, pero mirando las columnas. Es decir, bueno, la columna, decir, bueno, a ver, por ejemplo, alumnos que, por ejemplo, diga que puede encontrar así, que el 75% de los alumnos que aprobaron con nota de 7 o más álgebra, aprobaron con 7 o más análisis matemático. ¿Sí? Entonces, va a encontrar eh, el, sucesos, la ocurrencia de sucesos conjuntos entre también varios casos. Es decir, bueno, el 75% de los alumnos que mirando la columna de la nota de álgebra, es decir, el 75% de los alumnos que sacaron 7 o más en álgebra, entonces después aprobaron el final de análisis también con 7 o más. Entonces, busca ocurrencia conjunta, que aprueban con buena nota álgebra y que también entonces aprueban con buena nota análisis, por ejemplo. Era lo que llevado para salir, digo, del ejemplo este de el que compra pañales también compra leche. Bueno, aplica en otros contextos, hay situaciones similares, ¿no? El que aprueba bien álgebra, aprueba bien también análisis. Bueno, se pueden llegar, pero eso lo va a buscar automáticamente el algoritmo. No le tengo que decir yo, fíjate a ver la nota de la de alumno de álgebra, no, hace una exploración completa de todos los datos, pero mirando las columnas. Entonces, lo que quiero que remarcar es esto, la diferencia que hay entre el agrupamiento y el, las reglas de asociación. El agrupamiento va a buscar similitudes entre las filas que sean parecidas, ¿sí? No iguales, pero que tengan valores similares. eh, y la asociación va a buscar, va a mirar la tabla, pero con las columnas que tengan como una, eh, ¿cómo sería desde el punto de vista? Una implicancia. Si cuando sucede, si se da este hecho, entonces sucede este. Voy a encontrar ese tipo de eventos conjuntos que sucedan. ¿Sí? Bien. A ver, acá voy a agrandar la imagen para que veamos primero esta parte, que sería explicar la diferencia entre lo que es clasificación y lo que es clustering, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que vimos en el taller de hace un par de semanas, que era, bueno, teníamos puntos de diferentes colores, esto, imagínense que era eso del dataset de iris, 3 tipos de lirios, y bueno, lo que buscamos, nosotros sabemos a qué categoría pertenecía cada dato, por eso la forma del punto, digamos, hace referencia a la categoría o la etiqueta correcta, ¿sí? Y que queremos que el algoritmo aprenda a predecir, a reconocer para casos nuevos qué etiqueta es la que corresponde para ese dato nuevo, al que ya nosotros este, o sea, queremos que haga la clasificación ya el algoritmo, no un experto humano. Bueno, entonces los algoritmos en definitiva lo que hacen es buscar establecer una frontera de decisión, esta línea de puntos que ustedes ven acá, eso es la frontera de decisión. Entonces, después cuando viene eso, después todo esto junto conforma lo que es el modelo aprendido, ¿sí? Un modelo matemático. Es decir, bueno, si cae por debajo de esta recta, bueno, entonces es una estrella. Si no es un círculo y si no es una X. Si cae, dependiendo en qué zona, de qué lado de la frontera caiga, ¿sí? Eh,
Bueno, así trabajan entonces los algoritmos de clasificación, ¿sí? En cambio, los algoritmos de clustering, que es lo que vamos a ver ahora, los puntos no tienen etiqueta. Ven que acá todos los puntos son azules, no hay ninguna diferencia. Entonces, lo único que tenemos acá es las variables de entrada que determinan, en este caso, la ubicación del punto, ¿sí? Pero no tenemos la variable esta de la respuesta correcta. ¿Qué etiqueta ponerle? No existe eso, no está disponible. Y por eso es que el aprendizaje es no supervisado, porque no tenemos forma de controlarlo, porque si no hay una respuesta correcta, no la sé, no aplica en este caso una respuesta correcta, sino que quiero que encontrar similitudes en esos datos, ¿sí? Quiero encontrar grupos de ejemplos que sean similares. A ver, qué puntos se parecen más entre ellos que otros, ¿sí? Entonces, acá el algoritmo lo que eh, busca es determinar esto, los grupos, es decir, bueno, no hay una frontera así específica, sino que nos va a decir, bueno, todos estos puntos pertenecen al grupo uno. Esto van a pertenecer al grupo 2, al grupo clúster 2 y al 3. Entonces, bueno, y después nos da alguna información especial que saca como el promedio de los puntos, saca como el punto medio, si es que lo llevamos a lo que, bueno, eh, damos en geometría, de calcular el punto medio. Tengo un punto A, un punto B, calculo el punto que está entre medio de esos dos, el punto C que está entre medio de esos dos. Y eso se hacía promediando las coordenadas, o sea, el x1 más x2 sobre 2 y 1 más y2 sobre 2. Bueno, acá se saca el promedio no entre dos puntos, sino entre 100 o 50, la cantidad de puntos que pertenezcan a ese grupo, ¿sí? Y entonces, eh, ese punto medio se llama el prototipo o centroide. El prototipo o centroide, ¿sí? Que es como caracterizarlo a través de los valores promedio de ese grupo, como para decir, bueno, eh, esto. Los alumnos que la hacen al día la materia, a la carrera, aprueban en promedio con estas notas las materias. Y entonces ese va a ser el centroide. No quiere decir que todos los elementos del grupo aprueban con esas notas, sino que es justamente el promedio, que es como para lo que se llama el prototipo, es decir, el resumir, sería una forma de resumir, un promedio siempre es una medida de resumen. Entonces, es resumirlo en un solo punto, las características de todos los puntos que están o que pertenecen a ese clúster o a ese grupo. ¿Sí? Entonces puedo decir, bueno, los alumnos que la hacen al día la materia, bueno, aprobaron geometría con 7 en promedio, con 6,50 álgebra, con 8 análisis, bueno, lo que dé el promedio de las notas de las materias de cada uno de los alumnos que el algoritmo determinó que por sus similitudes en las notas, por ejemplo, y por el tiempo entre que aprobaron la primera materia y la última del plan de estudios, le hicieron como entre 5 y 6 años a la carrera, ¿sí? Entonces, le asigna un grupo de pertenencia a cada punto, ¿sí? Cada grupo de esos se llama clúster y además calcula lo que es un centroide o prototipo, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. Y acá hay como un ejemplo así, visual, para que ustedes vean cómo sería. Si tienen, por ejemplo, datos, sería, eh, eh, bueno, entonces porque son peces, tiburones, ya se me fue el nombre de esto, bueno, pero puede ser eh, animales acuáticos, digamos, animales, o sea, animales que andan en el agua, animales que andan en la tierra y animales que se pueden desplazar por el aire. ¿Sí? Pero ustedes tienen imágenes nomás de animales. El algoritmo lo que irá a encontrar es similitudes entre ellos. Quizás el criterio que encuentra como similitud sería, bueno, estos tienen plumas, son mamíferos, así que tienen pelo, y estos no tienen ni plumas ni pelo. ¿Sí? Puede ser ese el criterio, no sé, no lo sabemos, eso lo va a determinar el algoritmo. ¿Sí? Después nos queda para nosotros interpretar, a ver por qué fue que encontró esa similitud y si tiene sentido o no. ¿Sí? Eh, lo que dijo. Capaz que a veces
bueno, el mejor resultado sería que nos dé algo que nosotros desconocíamos o no habíamos tenido en cuenta. ¿Sí? Que el agrupamiento determine similitudes por cuestiones que no habíamos tenido en cuenta. La otra puede ser que esto diga, bueno, estos tienen dos patas, estos tienen cuatro y estos no tienen ninguna pata. Puede ser, si es que si esas son las variables que tenemos nosotros, entonces va a encontrar similitudes. Bueno, todos estos tienen plumas, tienen dos patas, ¿sí? Todos estos tienen cuatro patas, tienen pelo, y estos no tienen ni pelo ni pluma y no tienen patas tampoco. Entonces, si cantidad de patas es cero, si plumas es falso y pelo es falso, bueno, entonces todo depende de cómo estén los datos. ¿Sí? A lo que voy es que agrupa por características similares, porque en las variables de esos datos se determina una similitud. ¿Cuál es la gracia de esto? Y bueno, cuando tenemos muchos datos con muchas columnas, donde no, y donde combinamos de distintas fuentes, o sea, no solo, por ejemplo, notas de los finales, sino que también se incorporan eh, datos, como les digo, socioeconómicos, eh, de las personas, cuando combinamos de distintas fuentes, bueno, ahí para nosotros ya nos resulta tan fácil analizar o encontrar similitudes. ¿Sí? Em, a lo que voy es que esto no es que nosotros teníamos una variable de salida o una etiqueta que diga que esto es un ave, que estos son mamíferos y que estos son eh, sí, animales acuáticos. ¿Sí? No tenemos esa etiqueta, no la tenemos, no estaba establecida previamente. Y por eso es que el aprendizaje es no supervisado. Bien. Bueno, acá también, a ver otro ejemplo rápido. Esto era como trabajamos con el aprendizaje supervisado, lo que les decía. Nosotros acá le dábamos la imagen, por ejemplo, y le decíamos la etiqueta, el label. La etiqueta dice, esto es un perro, esto es un gato, esto es una gallina. Con eso entré en el algoritmo, ¿sí? Era lo que vimos en la clase pasada, y después cuando vienen imágenes nuevas sin la respuesta correcta, bueno, el algoritmo tiene que, a ver, con el modelo que aprendió acá en la etapa de entrenamiento, tiene que ser capaz de decir, bueno, no, esto corresponde a un perro, esto es un gato, esto es una gallina, ¿sí? Así trabaja el aprendizaje supervisado. Y en cambio, en el aprendizaje no supervisado es esto, tenemos los puntos así, y el algoritmo de aprendizaje no supervisado me puede decir, mira, todos estos puntos que están acá, todos estos de acá son un grupo. Ya les voy a explicar el criterio matemático. En definitiva, decide de manera matemática. ¿Sí? Lo analiza esto desde el punto de vista matemático. Es decir, todos estos pertenecen a un grupo, estos que estaban acá son otro grupo y este de acá es otro. Y bueno, después nosotros tendremos que ver con ciertas métricas si eso tiene sentido o no, y después también, dependiendo del contexto de donde sean esos datos, si es que tiene sentido o no el agrupamiento que hace. Porque lo pueden hacer cientos de agrupamientos, ¿sí? Se pueden agrupar de diferentes maneras estos puntos. Ahí sí, entonces se aplica un criterio matemático. Entonces el algoritmo va a dar eh, determinar el agrupamiento que matemáticamente le resulte más coherente. Después tenemos que ver nosotros interpretando nosotros, digamos, o el especialista para el cual nosotros estemos analizando los datos, tendrá que ver si eso tiene sentido o no. O sea, ya escapa a la informática, acá hay que trabajar con un especialista en lo que sean los temas que esos datos traten. Bien. Bueno, este ejemplo creo que en las primeras clases les había mencionado de lo que es el Machine Learning, bueno, visto en las aplicaciones estas que tienen, por ejemplo, las galerías de fotos de los celulares, donde tienen fotos, ¿sí? Por ejemplo, todas estas son fotos de este perro, ¿sí? Entonces las agrupo después, si tocan ahí ustedes, van a ver que les voy a mostrar fotos que haya encontrado que son similares, o sea, porque aparece este perro. Sí, inclusive a veces uno puede decir, bueno, búscame las fotos donde aparezca tal persona. Bueno, entonces va a buscar por similitud ahí de píxeles, digamos, de grupos de píxeles. Esta sería para lo que es un gato y bueno, esta es otra para lo que es una persona. Así va a trabajar
O así funciona, por ejemplo, cómo está el algoritmo de clustering en las galerías de fotos de las aplicaciones. ¿Sí? Matemáticamente, ¿cómo llegó a determinar ese agrupamiento? Esos grupos que están marcados ahí. Bueno, primero buscando minimizar la distancia intraclúster, o sea que los puntos de ese clúster o grupo estén lo más cercanos posible, sean lo más similares posibles. ¿Sí? Y el otro criterio con el que se trabaja simultáneamente es tratar de determinar eh, que hay dos grupos distintos cuando la distancia entre esos grupos sea máxima. O sea, para que la diferencia, ¿sí?, entre esos puntos, entre esos grupos, sea lo más notoria posible. Si los grupos están muy cercanos, y bueno, capaz que es un solo grupo nomás, pero con alguna variación. ¿Sí? Eh, Digo, a ver, fotos mías con barba o sin barba. Y bueno, hay poca diferencia. Bueno, quizás son las fotos, me las tienen que agrupar en un solo grupo, nada más, porque es la misma persona, pero bueno, con unas pequeñas diferencias, no son tan notorias las diferencias. Entonces, bueno, ese tipo de análisis matemático hace, ¿no? O sea, calcula acá las distancias, calcula cuando va a analizar si un punto pertenece a un grupo o no, ve si agregándolo a ese punto ahí sigue siendo mínima, no aumenta tanto la distancia, la sumatoria, acá la distancia intercluster sería la distancia, la suma de las distancias de todos los puntos contra todos ahí, ¿sí? Hay otros criterios también como para determinar, pero sería eso, la suma de las distancias de todos con todos. ¿Sí? Y eso trata de mantener lo mínimo, lo más bajo posible a esa sumatoria. Entonces, si matemáticamente intenta poner a este punto, lo intenta poner en este grupo, y bueno, la sumatoria de las distancias se le va a incrementar mucho. Se le va a incrementar mucho porque sería la suma de este punto con este, de este con este, de este con este. Entonces, matemáticamente pesa mucho esa sumatoria, entonces le ayuda a decidir que, bueno, no, ese punto no conviene que esté en este grupo, conviene que esté en este porque así se mantiene baja la sumatoria de las distancias intraclúster. ¿Sí? Y después busca también medir la distancia entre grupos, que también hay algunos criterios. ¿Cómo mido la distancia de porque medir la distancia entre dos puntos, bueno, es fácil, pero medir la distancia de un grupo con otro, ¿cuál es la distancia? Bueno, eso se lo voy a explicar un poquito más adelante, los criterios y el nombre que reciben específico, las formas de medir distancia entre grupos. ¿Sí? También eso se analiza. Bueno, vamos a ir viendo el primer algoritmo de clustering que vamos a ver, es K-means, es de los más usados, es de los más simples. A veces no es el que mejor anda en todas las situaciones, pero es como que uno empieza probando con ese algoritmo. Después puede probar otros algoritmos y, bueno, si el problema del K-means no lo resolvía bien, los otros algoritmos lo pueden llegar a- a hacer de mejor manera. O sea que lo podemos tomar como que es un algoritmo base, es de base, digamos. Hay que empezar con ese. ¿Qué tiene la ventaja de Camis? Que es muy fácil de entender cómo llega a determinar la, la pertenencia de un punto a grupos o a otros. ¿Sí? Pero supongan que tienen esta nube de puntos, estos datos, ven que no hay etiquetas, son todos, no hay distinción, digamos, entre esos puntos. Y lo que se hace es el algoritmo, lo que va después que se aplicó el algoritmo de Camis, van a tener, a ver, van a tener en este caso, bueno, determinó tres grupos. Eso vamos a ver también que es algo que en realidad tenemos que ver con algunas métricas cuál es la mejor, cuál es la cantidad óptima de grupos. ¿Sí? No sabemos si son tres grupos o son 10. ¿Sí? Pero bueno, hay algún tipo de coeficiente que nos permite tener como más un respaldo matemático de qué tipo cuánta cantidad de clúster deberíamos tener. ¿Sí? No se sabe, a priori eso no se sabe.
Bueno, acá de nuevo otros ejemplos, esto de distintas frutas, y bueno, no las tenemos separadas nosotros, pero después las agrupo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser con el criterio que agrupamos nosotros, así decir, bueno, manzanas, peras y frutillas. No necesariamente puedes llegar a ser así, ¿sí? Eh, bueno, entonces, pasando al limpio, ¿de qué se trata el agrupamiento o el aprendizaje no supervisado en general? Tenemos ejemplos donde es formado solo por las entradas del sistema, no tenemos el valor de salida, ¿sí? Entonces, acá el algoritmo tiene que reconocer patrones para etiquetar las nuevas entradas, ¿sí? Entonces, el que vamos a ver ahora es tratar de descubrir grupos de ejemplos similares, ¿sí? Después hay otras aplicaciones que no vamos a ver hoy. Bueno, vamos a trabajar con este dataset que es con el que trabajamos también para el aprendizaje supervisado, pero en este caso no vamos a, el algoritmo de clustering, que es este Camins que les decía, que ya les voy a explicar cómo funciona, no tiene acceso a esta etiqueta. Tiene solo las medidas, las variables de entrada. La etiqueta de clase o el label, ¿sí? O el target, se dice también la variable objetivo. En este caso no está disponible y no hace uso de, esa, de ese dato. El algoritmo no hace uso de ese dato, ¿sí? Así que eso vamos a ver cómo se hace. Bueno, acá estaba esto de que agreguen el add-ons educational, que ya les dije. Mm, bueno, antes que pasemos a hacer la práctica, pero para que quede claro una cosa, la diferencia entre el aprendizaje supervisado que habíamos visto anteriormente, sí se tiene la etiqueta de clase, ¿sí? El label o el target, o sea, la variable correcta de salida se tiene. Acá en el análisis de clúster eso no se tiene, ¿sí? No es, por ejemplo, el clustering tampoco es la segmentación, no es segmentar. O sea, esto de decir, eh, a ver cómo hacemos en las comisiones, decir, bueno, de la A hasta la M va a la comisión 1, por el apellido, ¿sí? Eso no es hacer, y de la M a de la P a la Z, va a la otra comisión. Bueno, eso es segmentar, eso no es agrupar, ¿sí? Eso no estoy buscando similitudes, ahí estamos dividiendo los datos en base a un criterio, pero eso no es cluster. Tampoco es lo que ustedes vieron, por ejemplo, en SQL. El SQL es ese que ustedes hacen select, where, qué sé yo, group by, qué sé yo, año de nacimiento. No es ese tipo de agrupamiento tampoco. O sea, no es que nosotros establecemos cuál va a ser el criterio de agrupamiento, sino que lo hace el algoritmo matemáticamente, ¿sí? No es agrupar por una variable. Entonces, no es el group by del SQL. Bueno, y este ya es una forma gráfica de hacer eh, particionar, que es cuando uno representa los datos como grafos, ¿sí? No sé, a ver, a veces las redes sociales, por ejemplo, podríamos ver que los datos están, digamos, una persona y los contactos de esa persona, cada persona, digamos, es un nodo, y si hay contactos, son amigos de esas personas en las redes sociales, bueno, ese es un arco, digamos, entonces se forma un grafo. Em, bueno, ahí el agrupamiento no sería cortar el grafo por grupos de nubes de nodos, digamos, dividir el grafo en subgrafos. Tampoco es eso el clúster. Eh, ¿Qué otro ejemplo? Bueno, los modelos, esto LLM, cuando hacen toda la cuestión de que convierten en tokens las palabras y después de eso lo vectorizan, digamos, y después esos vectores los podemos representar como puntos también, que donde son palabras que aparecen cerca frecuentemente. Bueno, si quisiéramos agrupar esas palabras, no sería el cortar ese grafo inmenso, eh, o particionar ese grafo en subgrafos. No es eso tampoco el clúster. Y la otra cuestión a tener en cuenta es que les decía que, bueno, ¿cuántos grupos hay ahí?
¿sí? En esos puntos, ¿cuántos grupos son? Y bueno, no hay una respuesta correcta porque podrían ser dos grupos, podría ser que esos puntos consideramos que son dos grupos, o el algoritmo también, o que son seis grupos, o que son cuatro grupos, ¿sí? Entonces tampoco hay una, no se conoce de antemano cuál es la cantidad óptima de grupos y tampoco hay, eh, pero sí hay un criterio matemático como para ver cuánto sería. Hay una métrica ahí que les voy a mostrar en cómo se la obtiene ahí en Orange. Ahora pasamos a la práctica para que vean eh, bueno, cuánto sería matemáticamente, cuál sería la cantidad óptima de grupos. Con el criterio este de que minimice la distancia intraclúster y maximice la distancia intercluster que les decía. Bueno, hay dos formas de clustering. Ya dijimos de que, bueno, hacíamos lo del K-means y ahora lo vamos a hacer entonces en la práctica. Vamos a hacer estos workflows, los hacemos en Orange como para que lo vean en la práctica cómo trabaja. Así que, a ver, veamos acá. Tenemos, bueno, acá el primer widget que vamos a usar está dentro de lo que es data. Acá en la categoría data, que está al principio. Pero acá este que dice Paint Data, el que dice Paint Data, ¿sí? Busquen ese, hacen doble clic o arrastran acá. Voy a agrandar un poquito para que se vea. Paint Data lo van a encontrar acá en categoría Data. Bueno, ahí si hacemos doble clic, ¿qué tiene de esto de, bueno, para qué usamos este widget? Para dibujar datos. Acá hacen doble clic, creo que está todo, acá está como brush, dice, ¿ve? Acá tenemos la herramienta, podemos poner puntos o podemos bueno, también esto mezcla, si tenemos puntos, después mezclarlos. Son otras estrategias cuando uno trabaja con aprendizaje no supervisado. Pero lo vamos a dejar ahí. Y bueno, acá tenemos, vamos a dibujar. O sea, si ustedes presionan el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Ven que empiezan a aparecer puntos. Entonces vamos ahí. Ese es un grupo. Después queremos ver a ver si el algoritmo lo reconoce bien. Después vamos a dibujar, por ejemplo, otro por acá. Sí, más o menos una cantidad. Y hacemos otro por acá, puede ser. O sea, el problema de estos algoritmos es cuando los puntos están cerca, no hay una clara separación entre esos puntos. Acá creo que este que dibujamos es bastante sencillo para que el algoritmo lo reconozca, ¿sí? Hay algunos, hay algunos algoritmos, no Camins específicamente, pero hay otros que dicen, bueno, un grupo es una región densa de puntos separada de una región no densa de puntos. O sea, un grupo es esto porque acá hay densidad de puntos, acá también hay densidad de puntos, pero estos son dos grupos porque entre ellos hay una región no densa de puntos. O sea, ahí hay una separación, ¿sí? Hay algunos algoritmos que se llaman basados en densidad, que bueno, trabajan con ese criterio y funcionan bastante bien. Pero Camins tiene otra forma de trabajar, ¿sí? Más elemental, no tan avanzada. Bueno, em, listo, ya dibujamos los puntos ahí. Podemos cerrar esto. O sea que ahí creamos el dataset, pero de manera visual, no creamos con valores numéricos, sino que lo pusimos de forma visual. A ver, creo que si le ponemos el data table, a ver, si lo podemos ver a los puntos, a ver si acá lo podemos ver numéricamente. Ahí está numéricamente, miren, las coordenadas X y de los puntos que dibujé. Dibujé, se ve 151 puntos, ¿sí? Bueno, ahí lo pueden ver entonces con un data table. Acá lo ven visualmente, el dataset, y acá lo ven numéricamente. El algoritmo va a trabajar numéricamente. El algoritmo de Cummings va a trabajar numéricamente. Ya les explico cómo hace. Ahí vamos a tener que venir acá a la parte de educacional. Educacional.
Y acá van a elegir este que dice Interactive Camins. Interactive Camins. Va resolviéndolo paso a paso al algoritmo y visualmente para que podamos entender cómo funciona. ¿Sí? Por eso está acá en la categoría educativa. Si no, lo van a tener acá como no supervisado. Y acá lo tienen al algoritmo Camins así directamente, que si uno lo pone, bueno, va a dar los grupos a los que pertenece cada ejemplo, pero no vamos a ver de qué se trata. Por eso quería mostrarles con el interactivo que está acá en educación. Entonces, ahí le pueden, de acá de los datos que pintaron, ya directamente pueden ir los datos al Interactive Camins. ¿Sí? Bueno, eh, hacemos doble clic. Hacemos doble clic. Eh, a ver, lo voy a agrandar ahí para que se vea mejor. Bueno, miren, ahí están pintados ahora de distinto color los puntos que nosotros dibujamos, los 151 puntos, dice que entran y salen a tres clústeres. Eso lo estableció, a ver, solo acá Camins, creo que no tengo cómo modificarle la cantidad. ¿Sí? Entonces acá pueden ir empezando a hacer, bueno, ven que están los puntos, los datos originales que teníamos nosotros están con círculos y acá hay unos cuadraditos. Esos cuadraditos son los centroides, son los puntos que tiró el algoritmo como al azar. A veces se puede hacer al azar o a veces se puede hacer con algún criterio matemático, lo podemos hacer como más inteligente en la selección del centroide. Pero así el algoritmo base, o por lo menos este como trabaja, para mostrarnos, lo genera al azar. Son los centroides. Es decir, bueno, a ver, tiro como lugares donde podría estar el centro de los grupos. ¿Y qué hace? Calcula las distancias, o sea, busca, así es, pasemos limpio. Lo que hace es, a cada punto, a todos los puntos que nosotros dibujamos, que eran los 150, se fija a qué centroide está más cercano. Por ejemplo, este punto de acá mide la distancia a este punto que ubicó el algoritmo, mide la distancia al otro centroide y al otro, y al rojo, o sea, al verde, al azul, celeste y al rojo. Y de esas tres distancias dice, bueno, se queda con la menor distancia. Entonces dice, bueno, no, este punto pertenece al grupo de este centroide porque es al que menor distancia está. ¿Sí? Y así hace con todos los puntos. Se fija a qué distancia, o sea, calcula las distancias a los tres centroides. Sí, puede ser que por la escala acá, porque yo lo agrandé, lo estiré al dato. ¿Ves? Sí, sí, visualmente da esa sensación, pero debe ser por la escala. A ver, ahí ya sé. Pero matemáticamente, como lo está trabajando matemáticamente, ahí capaz que si lo ponemos así de forma escala 1:1, digamos, que quede como un cuadrado. Sí, pareciera, ¿no? Pero bueno, matemáticamente, acuérdate que está calculando las distancias de forma matemática, con las coordenadas y la. Acá visualmente sí puede ser que esté de esa impresión. Sí, bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el primer paso, tira puntos al azar y después calcula las distancias a las que están los puntos de los datos reales, originales, digamos, están de esos datos, de esos centroides, de esos puntos que tiro al azar y lo pinta o lo ubica, le da como la pertenencia al centroide al que esté más cercano. Entonces todos estos puntos que están con verde es porque están más cerca de este centroide que de los otros dos. Todos los puntos que están con rojo están más cerca de este centroide que del celeste o del verde. Bueno, ahí podemos empezar a hacer. Después, el siguiente paso del algoritmo,
ahora es calcular el punto medio de los puntos de cada grupo, digamos. Ahora de todos los rojos va a calcularle el punto medio, o sea que va a promediar todas las XY, las coordenadas X y la coordenada Y, de los puntos que quedaron asociados a este centroide. Y lo mismo va a hacer con los puntos de los otros dos centroides. Entonces, recalcula los centroides. Entonces, ahora, ¿qué empieza a pasar? El centroide se tiene que empezar a ir como, se va a tener que venir como más al medio de acá de todo esto, calculo yo, acá el rojo, por ejemplo. Este no sé si se va a mover mucho, y este se debería correr un poquito para arriba. A ver, veamos. Ahí le ponemos en recalcular los centroides. ¿Ven? Se mueve. ¿Por qué? Porque el promedio lo trae al punto hacia el centro de la nube de puntos. ¿Sí? Lo trae al centroide hacia el punto. ¿Se entiende entonces cómo? Y ahora y ahí vieron que hay puntos que cambiaron de grupo ahora. ¿Por qué? Porque al correrse los centroides, bueno, hay que volver a calcular las distancias y ver entonces para cada punto, ahora con la nueva ubicación de los centroides, a cuál centroide está más cerca. Por eso hay puntos que han cambiado de grupo, ¿sí? Y así se vuelve a iterar. Se vuelve a iterar. Una medida sería, para decir si sigo iterando el algoritmo, es a ver si es que hubo puntos que cambiaron de grupo o no. Cuando ya no haya cambios de grupos, bueno, ya quiere decir que ya se estabilizó el- el agrupamiento y entonces ya no va a haber más cambios, ¿sí? Pero mientras haya puntos que van cambiando de grupo, hay que volver a recalcular. Entonces ahora la siguiente, eh, reasigna la pertenencia. A ver, este es lo que le dice. Ahora reasigna la pertenencia. Entonces ahí ven, ahora ya los puntos cambiaron porque ahora estos son los puntos que estaban más cerca de este centroide. Y ahí viene el siguiente paso, volver a recalcular centroides. ¿Sí? Veamos a ver qué pasa acá, no sé si se va a perder. Vuelve a recalcular, ¿qué quiere decir? De todos los puntos rojos va a volver a calcular el punto medio, el centro de la nube de esos puntos. Y para el celeste también debería de correrse un poquito para acá. Y este está complicado porque bueno, se va a venir acá más abajo, porque tiene más puntos, el promedio, como todos estos puntos están más en esta zona, bueno, el promedio debería, y hay un solo punto más arriba, el promedio va a venir para acá. O sea, recalculan los centroides, ¿no? De nuevo, calcula el centroide, como digo, punto medio de eso, de los puntos de ese grupo. ¿Ven? Entonces se mueve. Y ahí se movió el centroide y ahora hay que volver a recalcular las distancias de los puntos a la nueva ubicación de los centroides. Entonces acá va la reasignación. Y ahí corre entonces, se ubica de esa manera. Volvemos a recalcular los centroides, seguimos acá. ¿Ven? Ahora el rojo se movió más para acá porque hay más puntos que están en esta zona, más denso. Y ahora hay que volver a reasignar la pertenencia, la membresía o la pertenencia, es decir, estos puntos. Ahora, ahora los que más van a cambiar van a ser estos rojos que están acá, porque hay que ver de estos puntos, ¿cuáles están más cerca de este centroide rojo o ahora están más cerca del centroide verde? Ahí va a haber cambio, miren, presionamos ahí, ¿ven? Todos estos puntos ahora ya se vinieron para acá, ¿sí? Este de acá ya no se movió tanto, ven que acá ya casi como que no hubo, que ya todos los puntos de este grupo, que ya se estabilizó en cuanto a que el centroide no cambia. Ahora volvemos a recalcular los centroides. Y bueno, acá el centroide, ven cómo va moviéndose el punto medio. Y ahora reasignar pertenencia. Entonces ahora me parece que todos estos puntos que están acá ya están más cerca de este centroide que del otro. Entonces la pertenencia va a cambiar. ¿Ven? Ahí se fueron para el otro grupo. Volvemos a calcular los centroides. ¿Sí? Reasignar pertenencia. Creo que ahí ya no van a cambiar. Ya no cambiaron. Entonces ya ven, yo lo sigo ejecutando ahí, sigo haciendo clic y ya no hay cambios. Ahí ya finalizó entonces el proceso de clustering con K-means. K-media sería. K-means sería la media, justamente el centroide es el punto medio o es el promedio de las coordenadas de los puntos de, la, de los puntos que pertenecen a un determinado grupo. Pero como ven es dinámico, se va haciendo de manera iterativa hasta que converge hacia
hacia una estabilidad en la que ya no hay cambios de grupos. ¿Sí? Y esa estrategia, entonces, que es básicamente aplicar, es algo geométrico, porque está calculando la distancia, ¿no? La distancia de la fórmula de la distancia que vieron ya en primer año. Bueno, es con ese criterio. Y como ven, en contextos así, funciona bastante bien. Va a funcionar bastante bien así. Eh, y se determinan entonces los puntos. Ahora vemos los resultados. ¿Sí? Este es para ver cómo trabaja el algoritmo, cómo aprende, digamos, a reconocer grupos en esos datos. ¿Quedó claro esta parte? ¿Se entendió? Vamos a ver. ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo es la salida de esto. Ahí el algoritmo aprendió y ahora vamos a ir acá en Data, volvemos a Data, vamos a poner un Data Table. En Data, un Data Table. ¿Mm? Data Table, ahí le podemos pasar. Bueno, ahí le pasamos ve que lo unía al arco y le puso los datos con anotaciones, dice. Veamos, hacemos doble clic acá, fíjense, a los datos XY que tenía originalmente, que era la ubicación del punto, acá le agregó una columna que dice C2, C2, o sea, clúster 2, que quiere decir que este punto pertenece al clúster 2, después debe haber otro, bueno, ahí están más o menos, hasta el 44 pertenecen al clúster 2, del 45, de la fila 45 ya pertenecen al clúster 1. Entonces, para cada punto, para las coordenadas X, Y de cada punto, a qué clúster o a qué grupo pertenece. Después están los del grupo 3. ¿Sí? Y hay otra cosa que se puede... Sí, buena pregunta. Ahora vamos a probar con otro. Podemos probar con otro que sean como evidentemente dos grupos y vamos a ver. No sé si esto está predefinido acá. En este iterativo, no sé si está para tres grupos. Lo vemos ahora. Completamos acá este y vemos de cambiarle los datos acá. ¿Sí? A ver, cambiándole los datos acá, a ver si funciona. La otra cosa que les quería decir acá en el arco, además del el clúster al cual pertenecen los puntos, podríamos decirle o pedirle los centroides y ver entonces cuál es el promedio. Si acá tocan en el arco, fíjense que tiene de los datos anotados, o sea, con el clúster, pero acá están los centroides. Hagan clic también en centroide y lo pasan también a los datos para que vayan. A ver si no me dejan los dos. A ver, o si este va para acá. Así me dejo. El centroide lo pasan como subconjunto. Tocan centroide y lo vinculan con data subset. Veamos ahí. Ahí está entonces. Dos cosas le estamos pasando. Ahora si abren, hacen doble clic en el data table, subimos. Debería de mostrarme acá. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no me mostró acá? Acá debería estarme mostrando una pestaña. No, este de subconjunto no está. A ver, ¿por qué no me deja ver las dos cosas? Quisiera ver las dos cosas. Mm, porque acá sí lo podía hacer antes. A ver, vamos a agregar otro data table. Vamos a agregar otro data table y acá le vamos a hacer el arco. Y en este le vamos a eliminar este y le vamos a poner que quiero ver los centroides. Ahí sí me deja hacer. Bueno, así vamos a tener que hacer dos tablas. Antes se podía hacer en un solo data table, ver las dos cosas. Pero en uno entonces le cambia para que en el arco vayan los datos con el clúster al cual le asignó
Y acá en este, haciendo doble clic, le cambian para que vaya al centroides a data. ¿Sí? Y entonces acá abriendo el data table este, ya ven los centroides. Las coordenadas X, Y del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. ¿Sí? Bueno, la gráfica, lo visual, ya vimos cómo asignó. Acá ya vimos cómo hizo la gráfica, cómo, digamos, de los puntos, lo pintó de distintos colores a los grupos, a qué grupo pertenece cada clúster. Y vamos a ver lo que planteabas ahí, a ver si acá, borrando los datos, a ver si lo puedo borrar acá. ¿Cómo lo vamos a borrar? Limpiar, dice acá. Limpiar. Ahí está. Acá con Clear, borran los datos. Y ahora vamos a Brush de nuevo. Y a ver, generemos como dos grupos. Vamos a ver si así. Y acá el otro. Vamos a ver. No sé si viene predefinido por 3 o no. Bueno, cerramos esto. Y vemos acá el Camins interactivo. No, lo tiene como por 3. Va a buscar 3 grupos, parece siempre. En este modelito educativo, digamos, es para mostrar con un clustering de tres. Ahora les muestro cómo es con datos reales, con los de Iris, por ejemplo, y lo veo. A ver este acá. Bueno, acá va haciendo la simulación. Y este es ver cómo, esto sería poniendo de manera aleatoria, ubicando en inicialmente los centroides en distintos lugares. Con randomize. Pueden ubicar aleatoriamente en distintos. Y la idea es ver que no importa, generalmente no importa dónde se ubiquen inicialmente los centroides, en el proceso iterativo siempre converge hacia el mismo agrupamiento. Bueno, en este caso, bueno, voy a encontrar 3 grupos en estos datos. ¿Sí? Está como preestablecido 3, pero no es que tenga que ser 3. A eso voy. Bueno. Bueno, hacemos con el otro dataset, eh, que era el de Iris, ¿no? Vamos a hacer acá con File. En Data tienen el widget File, que era el que usábamos la clase pasada. A ver, acá, File. Ahí vamos a doble clic. Bueno, está en Iris, que es también 3 grupos. Eh, Después le podemos cambiar y lo podemos ver también para otros datasets también se puede hacer. Pero acuérdense, esto sería no supervisado. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Le pasamos un data table, se lo pasamos a Camins y lo podemos visualizar. ¿Vale? Bueno, pasamos esto a un data table. File va a un data table. Así. Ahí. Acá teníamos un visualize. Un visualize teníamos el scatter plot nosotros. No, ¿dónde lo teníamos a visualize? Scatter plot. Sí, acá está scatter plot en visualize. En la segunda fila. Ahí está. Bueno, ahí para que recordemos cómo era la ubicación de los datos. Esto está acá, bueno, ¿se acuerdan que teníamos que buscar acá buscar proyecciones informativas que me dice cuál sería la combinación de dos variables que mejor me separan los datos para verlo? Entonces lo hacemos ahí, largo del pétalo, así parece. Ahí está. Así, con la primera es como la que mejor separa. ¿Sí? Así, para verlos los datos. Bueno, le tocamos ahí en la primera. Ahí estarían
los grupos, o sea, el agrupamiento real, a qué pertenece a qué categoría pertenece cada dato, cada flor, digamos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué hace Camins. Vamos a ir a acá, no supervisado, unsupervised. Ahí vienen y buscan este que está en la segunda fila que dice Camins. A ver, lo vamos a llevar. Acá está Camins. Acá te vamos a pasar los datos. Acá hay que ponerle. Uy, ya se me va a tirar. Bueno, acá hay que cambiarle el arco. Hace doble clic en el arco, le eliminan el Selected Data y va de data a data. Así. Camins. Bueno, acá si hacemos doble clic. Bueno, miren. Acá cuando hacen doble clic en el widget de Camins, acá hay dos opciones. Miren, esta es una que es decir fijo en 3. Esto es para decirle nosotros, bueno, queremos que sean 3 grupos. Ya presuponemos que son 3 grupos los correctos, quiero que lo encontres. Pero si no, lo más conveniente en este caso es decirle, proba arrancando con 2 grupos hasta 10 grupos. ¿Sí? Y entonces fíjense que cuando yo marco ahí, acá aparece un Silhouette Scores, que es un coeficiente que cuanto más cerca de 1 sea el valor, quiere decir que mejor va a ser la cantidad, esa es una mejor cantidad de clusters. Acá, por ejemplo, con 2 clusters me dice que tengo un coeficiente Silhouette de 0,58 y ese es el más alto. Después, si voy incrementando la cantidad de clusters, el coeficiente Silhouette eh, empieza a disminuir, ¿ven? Esto puede llegar hasta -1. Con 0 ya es complicado, o sea, cuanto más cercano a 1 sea, es mejor. Por eso es que acá el coeficiente Silhouette es una forma de explorar, o sea, que el algoritmo explore que, que con 2 clústeres es lo mejor, ¿sí? Pero bueno, nosotros acá sabemos que son 3 variedades de flores. ¿Por qué el algoritmo matemáticamente le da que sería con 2 mejor? Porque, bueno, porque acá esta nube de puntos se superponen, ¿ves? Lo que son las flores de versicolor y virgínicas se superponen. Entonces, matemáticamente, eso es un solo grupo. Pero nosotros sabemos que conceptualmente, o un biólogo dice, no, porque estos datos son de 3 variedades distintas. Entonces, bueno, tiene que ser 3. Pero si nos tenemos que regir por un criterio de optimización, debería ser 2. Pero bueno, ahí tiene que pesar más lo que es la interpretación de lo que es el contexto de esos datos, ¿sí? O el conocimiento que se tenga sobre esos datos. O la cantidad de grupos que yo quiero. Es decir, bueno, yo quiero tener 3 grupos. Es decir, esto del análisis de los datos, de las notas, del Chiu Guaraní. Decir, bueno, yo quiero que me lo categorices en 3 grupos. Los alumnos que van rápido, los que van dentro de todo una duración normal, digamos, para una carrera, o históricamente es lo que demoran la mayoría de los estudiantes, y el otro grupo serían los que se demoran de 10 años a más para recibirse. ¿Sí? Entonces, ahí también entra a jugar qué es lo que uno quiere. O sea, el coeficiente Silhouette me da un indicador de cuál sería matemáticamente lo mismo, pero después depende de cuántos grupos uno quiera obtener realmente y de cuántos grupos serían lógicos, razonables para el contexto que existan. ¿Sí? Eh, Así que bueno, esto es solo un indicador. Podríamos decir, bueno, quiero optimizarlo matemáticamente, pero bueno, en este caso veíamos que el dataset proviene de 3 variedades distintas. Entonces le podemos dejarle en 3. ¿Sí? A ver si ahí lo hacemos así, creo que lo va a marcar. A ver. Cerramos esto. Ahí está, ¿ves? Acá me está diciendo abajo, dice 150 y que me lo va a devolver en 3 grupos. Ahí me lo va a devolver en 2. O sea, dependiendo de ustedes, ahí pueden ya prueban, seleccionan cuántos grupos quieren. Yo voy a dejar en 3 porque los datos son de 3 grupos distintos.
Bien, ahí ya lo hizo a la predicción. Ahí podemos ir a un data table de nuevo para que lo muestre. Entonces, para cada dato, a qué categoría. Vamos arriba a data, sacamos un data table y nos unimos acá y ahí vemos. Eh, bueno, este era la etiqueta que tenía, pero no lo usó para entrenar, no lo usó para aprender, usó criterio de distancia, ¿no? De distancia con estos valores. Y bueno, y acá está el clúster al cual pertenece. Y acá está el coeficiente silhouette de ese punto, o sea, da el valor de como una confianza, podríamos decir, de que ese punto está bien asignado. Cuanto más cercano a uno sea, es como que más seguro está de que ese punto pertenece a ese grupo. Tiene que ver con lo de la maximización. No sé si lo tengo acá en la diapositiva eso, para que lo vean. El coeficiente silhouette, acá está, ¿ven? Acá está el coeficiente silhouette. Acá está. Les explico de dónde sale el coeficiente silhouette. Bueno, la fórmula es esta, B menos A sobre el máximo entre B y A. ¿Qué es lo que es B? ¿Qué es lo que es A? Es la suma de las distancias de de un punto determinado, la suma de las distancias a los puntos que están en su mismo grupo. Esa es la, ese es el valor A, ¿sí? Y después se calcula como B, se calcula la suma de las distancias de este punto, por ejemplo, a todos los otros puntos de su grupo más cercano. Del otro grupo más cercano, no del que él pertenece, pero sí del otro grupo diferente más cercano. Esas son las sumas de distancias, ¿sí? A y B. Y después se divide en, en cuál de los dos de estos valores es más grande. Por eso el máximo entre A y B, ¿sí? Entonces es una medida que promedia, es decir, a ver, bueno, esto que les decía hace rato que era el criterio, maximizar, minimizar la distancia interclúster y a su vez maximizar la distancia con otro clúster, ¿sí? Entonces, este coeficiente que se calcula de esta manera le permite entonces eh, tener una medida de cómo es para cada punto, en este caso en horas, les está mostrando para cada punto cuánto dio el coeficiente silhouette para ese punto, o sea, cuánto aporta a la métrica, ¿sí? A la métrica esta de optimización de la separación. Por eso acá aparece el silhouette, ¿ven? Para cada dato aparece el silhouette. Eh, bueno, son, sí, valores altos para cada dato. Y acá está el clúster, dice C1, C1, el clúster 1, después clúster 3, clúster 2. ¿Sí? Y bueno, después lo pueden graficar, lo podríamos, a ver, vamos a agregar un scatter plot, visualize, ya estamos terminando con esto. Visualize, acá está el scatter plot, también lo vamos a unir con el data, yo creo, ¿eh? Con data. Hay que cambiarle, a ver, espera. Acá hay que cambiarle también porque pone el select en data, le eliminamos ese y le ponemos de data a data. Y acá en el scatter plot le vamos a poner que, ahí está, el color, le pone, ¿ves? El color del punto es el clúster al que pertenece. No la etiqueta iris, que era el valor real, sino el clúster. ¿Sí? Ahí están viendo entonces a qué clúster asigno cada uno. Y podrían, si quieren controlar, podrían ver cuál era la etiqueta real. Era esa, ¿ve? Entonces como que se confundió bastante. Acá está lo que es el clúster. Ah, nos están asignando con colores distintos. Pero por eso confunde, parece que cambia mucho. Esos serían los datos, los grupos como tendrían que haber sido. El algoritmo no lo iba a hacer así de esa manera, pero lo determinó de esto, que es bastante aproximado. Pero esto es sin haber visto la respuesta correcta, ¿sí? Esa es la diferencia de del aprendizaje no supervisado. Acá no tenía la respuesta correcta como para
ajustarse a cuál iba a ser su salida, la respuesta que iba a dar, ¿sí? Pero encuentro una descripción que es bastante aproximada a lo que era lo correcto, en realidad, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema que bueno, quiero volver? El algoritmo de Cummings justamente no funciona bien cuando tenemos así grupos que se superponen, que no están tan bien separados, y además cuando están así alargados. O sea, Cummings funciona mejor cuando la nube de puntos son más circulares, ¿sí? Cuando son así de forma alargada, bueno, no deberíamos de estar buscando, o sea, no deberíamos esperar que Cummings dé buenos resultados, ¿sí? Por eso muchas veces se usa esto de visualizarlo, los datos, graficarlos, para decir, bueno, a ver, si hay nubes de puntos y están bien separadas, más o menos redondeadas la forma, bueno, sí, Cummings es una buena alternativa, ¿sí? Pero ya con esto, no están bien separados los puntos y además es alargada la forma de la nube de puntos, bueno, no había que esperar buenos resultados de Cummings. Para eso hay otros algoritmos, que les voy a explicar ahora, a ver si acá está mejor esto. Bueno, bueno, ahora vamos a ver con esto. Em, la otra, el Cummings es un algoritmo divisivo, digamos, de agrupamiento divisivo. Y después están, em, perdón, particional se llama eso, particionales. Y después están los métodos jerárquicos, se dice. El método jerárquico, en realidad, se van agrupando de a dos, por ejemplo, los datos, de a dos más cercanos. Empieza siendo, cada punto es es un clúster en sí mismo, es un clúster individual. Y después se empieza a agrupar con otro punto. ¿Cuál otro punto? Y bueno, el que esté más cerca. O sea, el más cerca en cuanto a la medida de similitud, el que más se le parezca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá el punto P sub 2 se agrupa con el P sub 3 porque está más cerca de P sub 3 que de P sub 1, por ejemplo, y de los otros también. ¿Sí? Y P sub 4 se agrupa con P sub 5 porque son los que están más juntos. Y después eso pasan a formar un grupo. Y este forma otro grupo. Y entonces hay que ver después ahora si empezar a agrupar grupos. Ya es, en la siguiente etapa ya es agrupo grupos. Y ahí es donde empiezan a decir, bueno, ¿cómo mido la distancia entre grupos? ¿Sí? Bueno, P1 quedó, bueno, en este caso quedó impar y porque no, era el que bueno, estaba más lejos de todos los otros puntos. O sea, había pares de puntos que estaban más cerca entre sí. Y después, lo que quiero que entiendan es que ahora ya esto es un grupo. Acá, bueno, esto se va organizando así que en forma jerárquica, eh, como de árbol, que se llama dendrograma. Dendrograma, ¿sí? Acá quiere decir que, bueno, estos dos puntos formaron un grupo. O sea que ya la línea que hay ahí ya es un grupo que se compone de estos dos puntos. Ahora la línea acá, si la cortamos acá, entonces es un grupo que se compone de estos cuatro puntos. ¿Sí? Es como que esto es jerárquico, es iterativo también, se arranca desde cada punto es individual, un grupo individual, hasta que llegamos acá que conforman un único grupo. Después cada uno, según donde corte el dendrograma, tengo la cantidad de grupos que quiero. ¿Sí? La cantidad de grupos que corte acá los ramos. Si corto acá, tengo dos grupos. Si corto acá, ve, la línea horizontal va a cortar tres veces esto, así que voy a tener tres grupos. Bueno, y lo que quiero que mostrarles es esto, cómo se mide la distancia entre grupos, porque a partir de acá es lo que les decía, ahí ya tengo grupos, acá ya tengo que empezar a agrupar grupos. Entonces, bueno, ¿cómo se mide esto? Eh, bueno, esto lo hizo ahí la IA, yo lo,
Yo lo entendí y se los quiero mostrar de otra forma para que ustedes lo vamos a entender todos. Ahí les voy a dar yo la explicación. Ahí les doy la explicación. Hay tres formas principales de medir grupos. Una que se llama la del mínimo, la mínima distancia entre grupos, o en inglés va a aparecer como el single linkage. Es, se entiende que la distancia entre grupos es la distancia más corta que haya entre dos puntos de distintos grupos ahí. Eso lo voy a explicar con un ejemplito. Supónganse que tenemos así dos ruedas de bicicleta. Tenemos dos ruedas de bicicleta. ¿Sí? Bueno, el single linkage lo que dice es que la distancia que hay entre los grupos es esta distancia, la que hay ahí entre el final de la rueda trasera y el principio de la rueda delantera. Ese sería el single linkage. Es la mínima distancia que hay entre puntos de distintos grupos. Y esa sería la mínima distancia. ¿Se entiende? En el máximo linkage, el máximo o el complete linkage, en el complete linkage tenemos la misma distancia de la bicicleta, pero ahí lo que dice es que la distancia es esta. Es. Esa sería la distancia que hay entre los grupos. Es otro criterio. Es decir, la distancia que hay entre el principio de la rueda trasera y el principio de la parte delantera de la rueda delantera. ¿Se entiende? Y el average linkage, volvemos a la misma situación de la ruedita, acá sería la distancia media, dice, entre todos los puntos. El promedio. A ver, para que lo representemos. Puede ser así, ahí donde está la masa, ¿cómo se llama esto? El eje de la rueda. Bueno, ese sería el average linkage, puede ser. Entendámoslo así. Entonces ahí tenemos tres formas de medir la distancia entre grupos. ¿Sí? Eh, Dependiendo de cuál sea la forma que elijamos, el clustering puede cambiar notablemente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ahí en el clustering jerárquico hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y después, matemáticamente, ¿cómo lo hace? El algoritmo acá, uno le pasa los datos, calcula lo que es la matriz de distancias. Tengo que tener la distancia de un punto con respecto a todos los otros. ¿Sí? Y después el algoritmo de clustering jerárquico va a ir y va a mirar esa matriz de distancia y va a empezar a buscar esto que le decía, ir juntando los pares de puntos que estén más cerca entre ellos. ¿Sí? Pero para eso tiene que tomar como base la matriz de distancias. ¿Sí? Acá podemos ir visualizándolo, el dendrograma, cómo hace. Bueno, eso es lo que vamos a mostrar ahora ya en la última actividad que vamos a hacer con Workflow, con Orange, ¿sí? Por lo menos en la clase de hoy. ¿Se entendió esta parte? ¿Está claro? Ahora lo vamos a ver en la parte práctica. A ver, déjenme ver. Acá voy a ir. File. RS. Acá tengo ya uno. Bueno, miren, acá por ejemplo, podremos ver cómo funciona el clustering jerárquico con el dataset Iris o podríamos elegir cualquier otro. Puede ser con este porque tiene tres grupos, dataset Iris. Después lo que tienen que venir y agregar es el matriz de distancia, este widget que dice distancia. Ahora lo voy a agrandar. Acá, este que es como, ese es un delta sería. Eso está acá en unsupervised. En no supervisado, a ver, tienen que elegir el de distancias. Ah, lee distancia, dice ese. No sé si es ese, no. Este. Este es el que dice distancia solamente. Que es para calcular la matriz de distancias. ¿Sí?
Entonces ahí, bueno, tienen para que calculen las distancias entre filas. En este caso queremos calcular la distancia que hay entre filas y lo que está usando es la distancia euclidia. Bueno, normalizada, quiere decir que, o sea, normaliza, y acuérdense que es lo que nos pasaba en la clase pasada también con cada vecinos más cercanos, teníamos que normalizar las variables, mejoraba, y entonces ahí está normalizado. Bueno, después tiene Manhattan, Manhattan normalizado, bueno, otras medidas de distancia, lo dejamos ahí. Entonces, esas distancias que se calculan se las pasan al algoritmo de clustering jerárquico, que también está acá en Unsupervised, ¿ven? Es este que está acá, ¿sí? Ese. Le agregan clustering jerárquico, a ver, veamos acá, y acá miren, tienen, para lo primero que tienen que indicar es qué tipo, cómo quieren medir la distancia entre grupos, este es el linkage que les decía, ¿ven? Está en single, está en average, que es el promedio, que sería como del centro de la rueda, o está el complete, que sería de lo más lejano, ¿sí? Y entonces acá, a ver, sí, entonces acá están viendo cómo está agrupando los datos. Y acá está el dendrograma, entonces acá está diciendo, a ver, anotaciones, sí, con eso, hay que dejarlo ahí. Em, Acá está diciendo cómo se empezaron a agrupar los ejemplos, ¿ven? Ahí, estos datos, em, cómo se fueron agrupando, ¿no? Los ejemplos, acá están los 150 ejemplos y cómo empezaron a unirse para ir formando los clústeres. Entonces, por ejemplo, todo esto, acá es interactivo, ¿sí? Puedo ver esos tres son un clúster, estos después son un clúster, o sea, acá si lo cortamos, eh, acá está midiendo la distancia también a la que está. Por eso acá es como muy cercana a cero la distancia y acá ya es cuando empiezan a estar más alejados los puntos. Estos números que ven ustedes acá arriba. Entonces, ahí estableciendo a qué distancia quieren eh, medir ya la distancia entre los grupos, ahí le está pintando cuántos grupos tiene, ¿sí? Si acá le hacemos zoom para que pueda entrar todo el dendrograma, ahí ven que los tres grupos estarían acá. Ahí tengo los tres grupos, ¿sí? De los que hablábamos. Entonces van haciendo clic acá y van viendo qué grupos están teniendo. Si pongo acá, tendría dos grupos nada más, ¿ver? Porque acá la línea corta al dendrograma en dos partes. O sea que toda esta rama sería un grupo y todos los puntos que están en esta rama, que ahí lo están viendo, estarían en el otro grupo. Si quieren tres grupos, entonces tendrían que venir para acá. Esa sería como la mínima distancia. Ahí tienen tres grupos. Si se posicionan como acá, ya van a tener como cinco grupos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se puede jugar también con ver en cuál es la cantidad. Esto de nuevo es otra forma de ir viendo cuál sería la cantidad de grupos que más tiene sentido. ¿Sí? No me sirve tener 20 grupitos con muy pocos ejemplos. Parece tener más sentido acá cuando tenés tres grupos. En este caso, pues se sabía que había, o lo que ustedes quieran, la cantidad de grupos que ustedes quieran tener. ¿Sí? Bueno, cuanto menos grupos tienen, quiere decir que es más resumida la descripción que están haciendo. ¿Sí? De eso se trata. Bueno, así funciona el clúster jerárquico. Después, por supuesto, pueden. eh, Acá está el scatter plot. En el scatter plot, sí. Según cuántos clústeres hayamos elegido acá, a ver si acá elegimos, ahí estaban tres grupos. Pero si quiero acá más grupos ahí, cierro esto, vengo acá al scatter plot y ya tengo más grupitos, ¿ven? Y ahí me dice, como 8 grupos tengo acá.
bueno, a qué grupo pertenece cada punto. Pero es que no quedan muy compactos, ni, no tiene sentido que tengamos grupos de puntos muy pequeños, con poca cantidad de puntos, quiero decir, grupos con poca cantidad de puntos. ¿Sí? Por eso venimos acá y vamos probando. En este caso, bueno, decíamos que eran tres. ¿Sí? Em, bueno, y acá con solo cambiar en file, con solo cambiar acá el archivo, por ejemplo, si ahora quiero de estas enfermedades cardíacas, ¿sí? Enfermedades cardíacas, ya se recalcula todo, y ahora acá tengo lo de los pacientes, que en realidad era como que se dividían en dos, me parece que eran de enfermos y sanos. Bueno, acá lo está agrupando de distinta manera, ahí estarían los enfermos y sanos. Queda un dato que es, eso también es por ahí, para prestar atención, queda como un dato solito, que es un clúster de un solo punto, ¿no? Este que ven acá. Ahí en ese caso, hay que pensar que ese dato es un dato anómalo, lo que se llama un outlier. Es un dato que está como descolgado con respecto a lo que son los otros. Entonces, pensar que ese puede ser, bueno, un caso atípico, o puede ser que haya estado mal medido, están mal cargados los datos. Es un poco como para detectar esos, sí, esos datos que están, que hacen ruido, digamos, ¿sí? Que no pareciera estar dentro de la normalidad. Entonces puede ser que realmente sea algo totalmente anómalo que sucedió, o puede ser que esté mal levantado el dato, esté mal cargado ese dato. Por eso es que quedó así, ahí. Está como muy separado del resto. A eso voy. Son puntos que justamente no condicen con el resto de la información. Entonces, bueno, es una forma de detección de outliers. Y eso hay todo un área dentro también del aprendizaje automático, de la ciencia de datos, de la minería de datos, que es detectar outliers. ¿Sí? Detectar outliers. Bueno, esta sería una forma. Esta sería una forma visual de poder determinar. ¿Estamos? Bueno, esto entonces en cuanto a lo que es agrupamiento dentro de lo que es el clustering, el aprendizaje no supervisado. ¿Sí? Hasta ahí, bueno, estamos con la clase de hoy. Eh, bueno, no sé, Daniel, si quería preguntar el tema de los chicos del trabajo práctico, cómo van para la presentación.